Buenos días, hoy es martes 20 de julio del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al economista Ramiro Ordóñez Ochoa, flamante director provincial o delegado provincial de la Defensoría del Pueblo del Azuay. Economista, buenos días, gracias por aceptar la invitación. ¿Cuáles han sido sus primeras acciones en esta importante institución pública que defiende al pueblo? Buenos días. Buenos días, licenciado, y buenos días a todos quienes a través de su prestigioso medio nos pueden acompañar. Bueno, las primeras acciones han sido múltiples, licenciado, porque como habíamos en una breve conversación previa a la entrevista indicado, hay muchas circunstancias que no el momento, sino siempre requieren del accionar y del apoyo de las diferentes instancias, y por supuesto que la Defensoría del Pueblo es la llamada a defender los derechos de los ciudadanos. Entonces hay múltiples circunstancias y nosotros hemos querido asumir todas, pues, porque todas son importantes, todas vulneran o todas son posibles vulneraciones a derechos de ciudadanos, en algunos casos a nivel individual, ¿no es cierto?, como es la falta de entrega de medicinas, por ejemplo, en determinadas unidades médicas, donde que hemos emprendido. No hay ni siquiera una pastilla para la presión. Y más grave que eso, licenciado, a veces no hay la voluntad de los directivos de dar solución cuando está en manos de ellos. Porque a veces es entendible que no han hecho las grandes compras a nivel nacional y no está la medicina, pero hay temas que son de responsabilidad del administrador y los funcionarios públicos estamos en la obligación de dar solución a las necesidades de los ciudadanos y mucho más cuando esas necesidades significan el cumplimiento de nuestros derechos y en muchos de los casos de derechos básicos y el más básico que es la vida, pues, porque si es que no hay la vida ya no hay necesidad de ningún... Economista, usted estuvo un tiempo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entonces conoce de cerca y sabe del clamor de los afiliados que deambulan por atención médica, por medicinas, mientras los señores funcionarios de alta jerarquía hacen millonarias inversiones en construcciones abandonadas. Así es. Y conozco, y efectivamente, desde ahí yo sé que el funcionario público tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos. Y le voy a poner un ejemplo que no lo he dicho en ningún medio todavía, pero usted me toca el tema, licenciado. Cuando nosotros recién entramos en esa institución a la que usted indica, habían 5 o 6 personas que estaban a la espera de una operación de corazón abierto. ¿Qué significa eso? Que esas personas estaban en una ruleta rusa, que a lo mejor mañana ya no podían... En una lotería. Una lotería. Y la institución les estaba haciendo esperar hasta buscar un convenio, encontrar una forma. Es decir, los funcionarios se cuidan. Y en muchos de los casos es comprensible también, ¿no es cierto?, que se cuiden de tomar decisiones que signifiquen. Pero ante la posibilidad de incluso perder la vida de esos ciudadanos, pues la decisión había que tomarse inmediatamente. Así que yo, con una breve asesoría jurídica, tomamos la decisión y les enviamos de inmediato a que se hagan esas operaciones. Y se hicieron, y ventajosamente hasta el día de hoy las personas nos acompañan, ¿no? No hubiera ocurrido eso, con seguridad ninguno estuviera aquí si es que no se hubiera tomado esa decisión en ese momento. Y claro, después tuvimos que justificar, pues ese es el trabajo del funcionario, para eso aceptamos estos cargos, porque si es que aceptaríamos solamente para cobrar el sueldo y para llevar las formas de una manera pacífica, pues no es nuestra vocación y no deberíamos estar en esos cargos. Entonces nosotros hemos hecho, y a través de su prestigioso medio, vuelvo a hacer un llamado a quienes tienen la posibilidad de tomar esas decisiones, que lo hagan, que no esperen a que el ciudadano venga a la Defensoría del Pueblo, que la Defensoría del Pueblo inicie un proceso legal y que el juez diga compre, ¿no es cierto? Porque ahí el funcionario dice, como ya me dijo el juez, entonces me salvé, nadie me va a molestar a mí. Pero hasta eso, esa persona tuvo que esperar. Economista, muchas veces, inclusive con la orden del juez, no hacen caso. No hacen caso, y se demoran además. Y yo quisiera
Yo quisiera que esas personas se den cuenta que hay familias y que hay ciudadanos que están a la espera y que cada minuto, cada hora para ellos se vuelve una eternidad en espera de determinadas medicinas, de intervenciones quirúrgicas, porque cada minuto que pasa es un minuto de probabilidad más, incluso en muchos de los casos, perder la vida, o de empeorarse, o de desmejorarse, o de incluso en algunos casos de retroceder aquello que han recuperado. Por ejemplo, en el caso de los pacientes de cáncer, ¿no es cierto? Ellos, en definitiva, van progresando, o sea, van luchando. Todos sabemos que eso es una lucha diaria. Y si es que, y muchas de las veces vemos a personas que están con el ánimo muy levantado porque han ido mejorando. Y un día de esos se encuentran que ya no hay medicina. Y claro, compran, pagan de su bolsillo, pero un rato ya no pueden hacerlo más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Condenándoles a esas personas. Les mandan a comprar medicinas muchas veces cuando el afiliado ha aportado toda la vida. Así es. Efectivamente. Y es triste, ¿no? Es triste ver los casos, las situaciones. Hay casos que son desgarradores, economista. Y para eso debe estar al frente la Defensoría del Pueblo para velar por el bienestar del pueblo. Así es, licenciado, y yo debo indicar que me he encontrado en esta institución con funcionarios comprometidos, realmente con vocación de servicio, con una carga laboral muy importante, porque nosotros tenemos 3 abogados, tenemos 5 especialistas en derechos humanos y de la naturaleza, un especialista en derechos del consumidor, pero los casos son muchísimos, estos casos individuales, estos casos puntuales, y luego vienen ya los casos como a los que ustedes hacían referencia, que son casos ya comunitarios, digamos, ¿no es cierto?, que en muchas de las ocasiones involucran a toda la ciudadanía. Entonces nosotros hemos recibido, por ejemplo, el día de ayer estuvieron aquí los trabajadores de la Federación Deportiva de la SOI, que no perciben... 7 meses. 7 meses. 7 meses. Pagos. Defiéndase como pueda. Exactamente. Que han tenido que levantar colectas, imagínense, de alimentos para poder colaborar con algunos de los compañeros que más han sentido esta necesidad, que tienen cuentas en los bancos, que tienen cuentas por pagar, y que obviamente tienen familias que mantener. Increíble. Y claro, después la gente, los dirigentes, las partes interesadas, por decirlo de alguna manera, en conflictos que lo único que hace es complicar las circunstancias de los trabajadores. Así es que nosotros hemos tomado ayer ese caso y estamos ya llamando por la premura, por la necesidad, por la urgencia, porque además no es de ahora. El año pasado también tuvieron 4 cobros, o sea, les pagaban cada 4 meses. Increíble. Así no se puede subsistir. No. ¿Usted está al frente de la delegación desde cuándo? Estamos vinimos al despacho el lunes 5 de julio, es decir, un poco más de 15 días. Pocos días. Pero hemos iniciado la primera semana, por ejemplo, para que usted vea, bueno, tuvimos que 3 días, 4 días empaparnos de todos los temas que estaban pendientes, ver cuáles son porque habían algunos que estaban un poco rezagados, digamos, que habían que darles respuesta también inmediata. Y ya el lunes siguiente, es decir, a la semana, salimos, bueno, ya asumimos varios de los casos. Estos casos de salud no pueden esperar, eso fue desde el primer día. Urgentes. Desde el primer, urgente, porque, repito, nosotros no podemos darnos el lujo de esperar un minuto cuando se trata de la salud de las personas, ¿no? Y el lunes siguiente que asumimos, nos trasladamos a la ciudad de Ponce Enríquez, asimismo a ver un caso que algunas personas me han dicho, de Andrés, te metes en esos temas y esos temas no se solucionan nunca, por determinados motivos que usted... Estamos hablando del tema de la minería. El tema de la minería. Pero de la contaminación. De la contaminación, que sabemos que es un problema grave en Ponce Enríquez, pero allá funcionan mafias, economista. Totalmente. Mafias. Ya hemos podido darnos cuenta de eso, licenciado. Y no tenemos ningún problema. Nosotros lo que venimos aquí para hacer cumplir la ley, para cumplir nuestra función, que es defender los derechos de las personas. Y vea usted, hay una sentencia judicial ya, ¿no es cierto?, que impide que se desarrolle esa actividad, porque se está desarrollando en la zona urbana de Ponce Enríquez. Están desviando el río,
están haciendo, utilizando esta maquinaria tan... A ver, ahí hay contaminación auditiva, hay contaminación visual, hay contaminación de las aguas. Fíjese usted lo grave que es cambiar el curso de un río para no poder Allí extraer... dicen economista, donde manda capitán no manda marinero. Así es la verdad. Y aquí en nuestro medio lo que manda es la legalidad y así deberíamos así deberíamos alinearnos todos los ciudadanos para que solo así podamos tener un espacio cívico, público mejor, pues, ¿no? Porque si es que estamos de acuerdo en unas cosas con la ley y en otras no, además podemos no estar de acuerdo, pero hay que cumplirlos en definitiva. Y dentro de las normas legales, nuestra Constitución garantiza, sobre todo, el respeto a los derechos humanos, los derechos de las personas. Entonces, fíjese usted lo que significa para los pobladores del casco urbano de Ponce Enríquez, tener que vivir día y noche con eso. Conozco el caso, ¿Sabe qué? economista. Vivir con la zozobra de que el río un rato de esos crece y como se desvió el cauce, en vez de ir por el cauce que debería ir normal, pues, desborde y vaya por las ciudadelas aledañas a esta, no sé cómo decirlo, esta actividad que en teoría no se está desarrollando. En teoría están remediando, están cumpliendo con la disposición legal. Entonces, allí hay que actuar con mano firme, sin dedicatorias. Hay que actuar como firme. Así es, y hemos exhortado... Cuidando la salud de la población, ¿no? Que está bebiendo agua contaminada seguramente con mercurio. Efectivamente, sí, no hemos podido tener acceso a los análisis de aguas, pero muy probable que esa agua esté absolutamente contaminada. Economista, en el caso de la empresa eléctrica regional Centro-Sur, donde se presentan diariamente quejas, cientos de quejas, que los usuarios dicen que se abusa en la facturación, que se inventan lecturas, entendemos que la Defensoría del Pueblo también tiene que tomar acciones, pues. En efecto, sí, no hemos tenido como Defensoría todavía, al menos de lo que yo conozco, el tiempo que he estado y previo a lo que he revisado, denuncias. Sin embargo, como es público y como usted bien dice, nosotros actuamos, por decirlo de alguna manera, de oficio en esos casos. Y efectivamente estamos recolectando información. Es más fácil cuando hay denunciantes, ¿no? Porque ahí ya vienen con la información. Pero hacemos también el llamado a través de usted, a través de su medio, si es que las personas que se han sentido perjudicadas, pues también tienen la Defensoría del Pueblo para que actúe. Sin embargo, como digo, estamos recolectando la información y vamos a solicitar una reunión con el señor gerente para recibir esa información, más que explicaciones todavía, y luego veremos qué acciones podemos tomar. Ya en base a la información, nosotros tenemos varias alternativas judiciales que nos permite la ley y vamos a tomar medidas, sin lugar a duda. Bueno, y el tema de la destrucción de las orillas en el río Yanuncay, los moradores de la urbanización presentamos una denuncia formal en la Defensoría del Pueblo, también en la Fiscalía y otras entidades competentes. Esperamos también la actuación de la Defensoría del Pueblo, porque en este caso sí se presentó una denuncia con firma, con número de cédula. Sí, así es, licenciado, y nosotros apenas tomamos conocimiento del tema, hemos ya enviado los comunicados requiriendo la información. Siempre es importante que nosotros obtengamos primero toda la información de las partes, ¿no es cierto? Luego de eso se toman algunas acciones, como por ejemplo, podría ser una reunión de buscar una conciliación. Cuando se ve que es posible, cuando vemos que de la información recibida hay la imposibilidad, entonces ahí pasamos directo a una siguiente fase que sería tomar ya medidas legales. Hoy, economista, funcionarios de la Contraloría harán una inspección a la zona denunciada para tomar acciones, medidas inmediatas. ¿Van a visitar la Contraloría? ¿Me está informando usted? Sí. Hoy van a hacer una visita, una inspección. Probablemente con la información que usted nos da, a lo mejor nosotros también acompañemos para recibir esa información que va a recibir la institución, la Contraloría. Y pues también nosotros estamos ya pidiendo la información. A ver, ¿qué hemos pedido al municipio? ¿Cierto? Los informes técnicos en primera instancia, ¿no es cierto?
y los informes de socialización, porque eso es una obligación que tiene la municipalidad previo a realizar, a emprender este tipo de acciones en cualquier territorio bajo la competencia, ¿no es cierto? Entonces, esos dos informes en términos generales, esos dos tipos de informes es lo que hemos solicitado. Obviamente todavía no nos han hecho la entrega, creo que pasamos ayer esa información ya, ¿sí? Entonces, estaremos a la expectativa de que se nos entregue. Y luego de eso... Lo que queremos, economista, es que la denuncia o las denuncias no duerman el sueño de los justos. No, licenciado, en eso le vamos a garantizar. Nosotros tomamos acciones de forma inmediata. A veces la carga laboral diaria que tienen los compañeros puede hacer que a lo mejor inicie un trámite el día siguiente en vez del día que se recibió, pero no más que eso. Nosotros tomamos acciones de forma inmediata, eso tenga usted la plena seguridad. Claro, los resultados no siempre se ven al siguiente día, pero vamos a ir informando y eso también va a ser una política de esta delegación, el ir informando a la ciudadanía a través de la buena voluntad de prestigiosos medios como usted, ir informando lo que vamos desarrollando para que se conozca, pues, ¿no? Porque a veces hay información también que está en la ciudadanía y que a lo mejor en el momento que se conoce que esta institución es la que está trabajando para hacer respetar esos derechos, pues podamos también recibir más información. Tuvimos, si es que me permite, licenciado, también con respecto ya a la municipalidad, tuvimos también la solicitud, digamos, de analizar la ordenanza, la famosa ordenanza para ser puntual, la ordenanza de control para el suelo urbano, suelo rural y suelo rural de expansión urbana del Cantón Cuenca. Para esto ya hemos convocado nosotros al presidente de la comisión. En realidad, hemos convocado a representantes de la municipalidad, ¿no es cierto?, como son el señor vicealcalde, como son el señor procurador jurídico, procurador síndico, y, bueno, algunos otros funcionarios que tienen que venir a reunirse con quienes están haciendo quienes tienen la inquietud, ¿no es cierto?, que son representantes de varios grupos sociales. Este tema ha provocado también una serie de manifestaciones públicas de rechazo a la ordenanza porque dicen los entendidos que perjudica gravemente los intereses económicos de la población, de la comunidad. Hoy hay un nuevo plantón, una nueva protesta en la glorieta del Parque Calderón porque la gente está inconforme de esas decisiones de la administración municipal. Efectivamente, pues, y ya cuando nosotros vemos, bueno, estamos en proceso de recolectar información, tenemos que ser muy serios con estos temas, ¿no es cierto?, antes de emitir un pronunciamiento como defensoría. Lo que hacemos en este caso, es hacer esta mesa de trabajo con las partes, ¿no es cierto? La solicitud que nosotros recibimos tuvo más de 650 firmas, entonces, y que son representantes de varias comunidades. Entonces, hemos tomado también con mucha seriedad. Pero, sin embargo, ya empezamos a ver públicamente, algunos concejales han dado incluso su criterio de arrepentimiento de haber aprobado la ordenanza. Eso ya nos da a nosotros algunas luces de lo que está pasando y estamos haciendo también, repito, el levantamiento de información para, además de efectuar estas acciones donde que la ciudadanía mismo les va a decir a las autoridades lo que piensa, lo que necesita, lo que requiere, pues también tener la información para que en caso de no llegar a acuerdos, ver cuáles son las acciones posteriores, que hay varias que se pueden tomar también y que están ya sobre el análisis. Incluyendo, todavía no está decidido, pero incluyendo la posibilidad de solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad de la ordenanza. Hay otros casos también lamentables, ¿no?, que se están produciendo en la cuenca patrimonial, huelgas de hambre de los maestros, huelgas de hambre de los moradores del sector de Racar, quienes piden clemencia prácticamente a la administración municipal por facturas altísimas, altísimas por concepto de recapeos o no sé cómo se llame concretamente, pero la situación cada vez se va tornando más crítica. Crítica y podemos ver que hay afectación a
determinados derechos cuando los ciudadanos toman decisiones como la que usted plantea, ¿no es cierto? O sea, hacer una huelga de hambre, sacrificar, comprometer la salud, la integridad propia, en función de que se respeten los derechos, y no solo propios, sino de todos los compañeros, en este caso de la UNE, en el caso de todos los vecinos, en el otro caso que usted mencionaba. Y nosotros como Defensoría del Pueblo también hemos estado pendientes de aquello, y esto ya con una directriz nacional, ¿no es cierto?, de la doctora Zaida Rovira, quien se reunió con los dirigentes, quien, entre otras gestiones, ha interpuesto un amicus curiae, ¿no es cierto? Amicus curiae, perfecto. Amicus curiae. Bueno, la doctora Rovira, entiendo, está firme en el cargo, ¿no? Está firme en el cargo. Ella le nombró a usted. Ella me nombró a mí, así es, y estamos cumpliendo sus lineamientos que la doctora nos está planteando. Y nosotros aquí a nivel local también hemos tratado de acompañar, sobre todo, ya en lo que nos compete a nosotros, procurar que se respeten los derechos de quienes están ejerciendo este derecho a la resistencia. Hemos podido un poco coadyuvar a que varias instituciones ayuden, apoyar, digamos, dentro de lo que se puede una circunstancia de esta naturaleza. Así que hemos hablado con las instituciones de salud, quienes ventajosamente han estado prestos y están brindando su acompañamiento. El día de ayer hablamos con el directivo de Acción Social Municipal también, para que contribuya con algunas necesidades que tienen, sobre todo de estos bebidas hidratantes, porque ya son 8 días. Están en huelga de hambre 8 días, y incluso tuvimos que conseguir, bueno, apoyamos, consiguiendo con algunos compañeros aquí nos apoyaron, unos calefactores, porque están durmiendo con las puertas abiertas, porque dicen, no queremos que nadie piense que cerramos la puerta y nos comemos un sándwich aquí. Esto es transparente, y duermen en un piso de baldosa. Y tengo algunos colchones, ahora están en mejores condiciones. En estos días helados, la situación será sumamente crítica, ¿no? Las temperaturas están tremendamente bajas. Yo creo que las autoridades ya tienen que empezar a dar respuesta. Son 8 días de huelga de hambre. 8 días ya el organismo empieza a sentir... A deteriorarse, claro. A deteriorarse. A sufrir las consecuencias. Economista, volviendo al tema de la destrucción de los espacios verdes en las riberas de los ríos, especialmente en la 1 de Mayo y en la avenida 27 de Febrero, entiendo que la Defensoría del Pueblo, con la denuncia que ya tiene en sus manos, hará una inspección al lugar. Por supuesto. Usted me comenta que el día de hoy mismo va a estar la Contraloría, y nosotros vamos a buscar la posibilidad de acompañar para levantar una información en conjunto. Vamos a hacer esa gestión de forma inmediata. No la conocíamos, ahora usted nos indica. Y por supuesto que ya hemos realizado inspecciones, ya hemos realizado unas inspecciones previas, y nos corresponde seguir levantando información. Tenga la seguridad, licenciado, que vamos a dar seguimiento como a todas las demás denuncias de las que hemos hablado, y a muchas otras, obviamente, que no alcanzamos a tocar. Vamos a dar seguimiento a este caso también, que es un caso muy delicado, que afecta, por supuesto, a los vecinos, a los moradores del sector, pero que en general afecta a toda la ciudadanía, a toda la ciudad, ¿no es cierto? Como cuencano más también tenemos interés, obviamente, que esto se resuelva de la mejor manera, y vamos a hacerlo con la premura que la circunstancia exige. Bueno, entiendo que su compromiso es con el pueblo azuayo, no con ninguna organización política, con ninguna autoridad. Con ninguna. Los temas personales, las preferencias, las simpatías personales, que todos las tenemos, pues eso queda de lado cuando nosotros asumimos un cargo tan delicado como este. Nuestro compromiso, como usted bien indica, licenciado, es con los ciudadanos, pero con los derechos de los ciudadanos, y sobre todo de los ciudadanos que menos posibilidades tienen de defender sus derechos. Nosotros sabemos que las autoridades, que todas las personas tienen derechos, pero nuestro compromiso, sobre todo, es con los ciudadanos que no tienen esa posibilidad de hacerse oír, que no tienen los espacios, los recursos para poder hacer prevalecer sus derechos. Porque mucha gente sí puede hacerlo, mucha gente tiene las posibilidades, los recursos para hacer... Pero significa dinero. Dinero, poder, pagar abogados, contactos,
es cierto? Aquí estamos, y a veces lamentablemente vemos que algunas instituciones parece que sí defienden los derechos, pero solo de esos ciudadanos que están en los espacios de poder. Nosotros, nuestro compromiso es con los ciudadanos en general, y sobre todo con los que menos posibilidades tienen de hacer escuchar su voz. Por eso hemos visto en esta última semana, ya que hemos empezado a hacer algunas declaraciones, incrementar también la afluencia de usuarios, ¿no? Y nosotros estamos contentos, obviamente con mucho trabajo, pero contentos de poder servir y sobre todo cada vez La que... atención, economista, que la atención al público en la Defensoría del Pueblo sea eficiente, pues, con buena cara. Así tiene que ser, así tiene que ser. Imagínense, aquí llegan las personas que reciben, que ven vulnerados sus derechos. Imagínense usted en las circunstancias que se acercan esas personas a esta institución. Lo menos que podemos hacer es recibirles con calidez, ¿no es cierto? Y darles un servicio de calidad. Hasta el día lunes que yo vine, me tocó timbrar la puerta para poder entrar. Así que cuando ves que estoy adentro, lo primero que hice es pedir que esa puerta se mantenga abierta. Nadie tiene que timbrar, aquí tiene que entrar. Institución pública. Es una institución Pública. Bueno, había la circunstancia, obviamente, de la pandemia, eso me explicaban los compañeros, pero ya estamos vacunados el 80%, creo que el 100% la primera dosis ya, ¿no? Aquí en la institución, entonces ya tenemos que correr un pequeño riesgo a lo mejor, pero tenemos que dar cumplimiento a nuestro mandato que está por sobre cualquier otro interés. No hay problema que un economista esté al frente de la delegación provincial de la Defensoría del Pueblo. No, bajo ningún concepto, porque los La ley no le impide. No, bajo ningún concepto. Algunas personas confundían la Defensoría del Pueblo con la Defensoría Pública. La Defensoría Pública, por supuesto, requiere de abogados. Ser abogados porque ellos llevan procesos judiciales. La Defensoría del Pueblo no. En algunos casos sí, pero tenemos abogados, así como tenemos sociólogos, ¿no es cierto? Y otras profesiones, porque los derechos es un tema que requiere experticia múltiple, ¿no? Imagínense cómo no vamos a tener un sociólogo cuando necesitamos analizar diversos casos. Así que ese es el requerimiento. No, pues nosotros jamás podríamos asumir algo para lo que no tenemos la competencia. Pues. Bueno, usted tiene finalmente una trayectoria larga en el servicio público. ¿Nos podría refrescar la memoria? Sí, claro que sí. Bueno, yo empecé muy joven en el servicio público porque considero que es un asunto vocacional. En la Izquierda Democrática. De la Izquierda Democrática, así es. Yo fui afiliado a la Izquierda Democrática. Y, bueno, mantengo esa ideología política, pues, pero como he indicado, el momento que asumimos un cargo en general, y no digamos la Defensoría del Pueblo, eso queda ya para el corazón de uno, pero la acción es una acción general. No tiene nada que ver, ¿no es cierto?, el tema político con la defensa de los derechos humanos, así que más allá de las convicciones personales, está este gran deber del servicio a la ciudadanía. ¿Qué cargo ocupó usted cuando fue de la ID? Bueno, yo fui consejero provincial. Consejero provincial, perfecto. Consejero provincial. Luego, a ver, primero trabajé en la Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno Provincial, fui consejero provincial después, luego de eso fui director del IES. ¿Pero en qué gobierno? En el gobierno, cuando estuvo el gobierno de Rafael Correa, pero nosotros, como usted bien recuerda, después de la Izquierda Democrática, cuando el mismo gobierno de Correa cerró el partido, muchos socialdemócratas del país fundamos una organización que se denominó Avanza, ¿sí? Y luego de eso estuve en el Ministerio de la Productividad. Avanza de Ramiro González. El tristemente célebre. Sí, Ramiro González, efectivamente. Él fue uno de los fundadores de Avanza. Luego de eso, tuve la posibilidad de trabajar en la función electoral. Fui director provincial o delegado provincial, perdón, del Consejo Nacional Electoral en la provincia de Cañar. Luego me dediqué... ¿En el mismo gobierno de Correa? No, ya en el gobierno anterior.
En el gobierno En anterior. el gobierno anterior, En perfecto. el gobierno anterior. Bajo la presidencia del CNE de Nubia Villasís. ¿Sí? Y bueno, después de eso me alejé del sector público y estuve por varios años dedicado a la academia en la Universidad Católica de Cuenca. Hemos tenido la posibilidad de acceder a este espacio de servicio y hemos tomado la decisión de hacerlo por esas convicciones de las que hemos conversado el día de hoy. Bien, ¿algún mensaje final? Bueno, a la ciudadanía que estamos aquí en la Defensoría del Pueblo, que esta es la entidad que debe coadyuvar y garantizar los derechos de ustedes, de todos los ciudadanos. Así que si es que hay algún derecho sobre el cual se sientan vulnerados, sienten que alguien está vulnerando ese derecho, alguna institución, sector público, privado, los consumidores que se pueden acercar a esta institución. Nosotros estamos en la calle Gran Colombia, en los altos de la Fideca de la Gran Colombia, de la zona rosa, digamos, para algunos que se pueden ubicar de esa manera, ¿no es cierto? Gran Colombia y Eduardo Crespo, esquina, y estamos al servicio de la ciudadanía permanentemente. Por horarios de oficina estamos de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, pero el trabajo no para muchas de las veces después de que cerramos las oficinas. Bien, seguiremos al pie de la letra lo que haga o deje de hacer la Defensoría del Pueblo en defensa del pueblo. Estamos, licenciado, a disposición de todos los ciudadanos y, por supuesto, de los medios también, que son este vínculo que tenemos precisamente con la ciudadanía y que nos ayuda a garantizar pues, este derecho tan importante de comunicarnos también entre los ciudadanos. Muchísimas gracias a usted y tenga la plena seguridad que cualquier información que usted requiera, nosotros estaremos prestos a brindarle en cualquier momento. Bien, gracias al economista Ramiro Ordóñez Ochoa, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo de la SOAY. Desde siempre y hasta siempre. Muy amable, licenciado. Muchas gracias.